Hola chicos, sigamos entonces con el término de la unidad 2 para esta semana. Y lo que vamos a ver tiene relación con la aptitud agrícola de los suelos. Esta aptitud agrícola de los suelos es una forma de agrupar los suelos que presentan características similares en cuanto a su aptitud para el crecimiento de las plantas y su respuesta bajo un mismo tipo de manejo. Y está basada en un conjunto de alternativas que relacionan suelo, agua, planta. Los factores que hay que considerar para agruparlos, o que son parte de las características similares, son por ejemplo textura, profundidad, tipo de drenaje, naturaleza del sustrato, topografía, etc. Y la numeración que se les da a este tipo de agrupaciones va entre el 1 al 8. La ordenación en general guarda relación de acuerdo a sus crecientes limitaciones en el uso y el manejo. De tal manera, el grupo 1 va a presentar una aptitud para todos los cultivos de la zona y el grupo 8 con un uso muy restringido, que solo va a permitir pastos o uso forestal. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, las clases de capacidad de uso del 1 al octavo, que aquí hay un error de la fotografía. Salen dos veces el número 7, pero el último deberá ser el octavo. Y como ustedes podrán ver, la intensidad de uso aumenta acercándonos al número 1 y disminuye acercándonos al número 8. Y también tiene que ver con la tasa de destrucción y erosión del suelo desnudo, extremadamente rápida en el suelo 8, extremadamente lenta en el suelo 1, etc. ¿Ya? Así que eso más o menos es lo que vamos a ver esta semana. Ahora, ¿cuáles son los criterios que determinan la capacidad de uso? Dijimos que habían varios criterios. Bueno, los principales criterios han sido organizados en 3 grupos. Y de aquellos 3 grupos vamos a conocer los más importantes y de uno de ellos nos vamos a preocupar de interiorizarnos un poquito más. Tienen que ver con criterios de aproximación, con criterios de definición y con criterios especiales. ¿Ya? Cuando hablamos de los criterios de aproximación, decimos que son aquellos que permiten clasificar los suelos según puedan o no ser laboreados. Por lo tanto, en este caso nosotros los podemos agrupar en suelos que son arables y los que son no arables. Y estos son profundidad, pendiente, pedregosidad superficial y clase de drenaje. La clase de drenaje la tengo en negrita porque la vamos a ver también. Es una de las que la vamos a ver. Obviamente que la profundidad tiene que ver con cuánta profundidad tiene el suelo. Mientras más profundo, mayor cantidad de tipo de cultivos podemos tener. Si la pendiente es muy alta, por ejemplo, en el segundo punto, también vamos a tener mayores limitaciones. Y lo mismo con la pedregosidad superficial. Pero la clase de drenaje es un poquito más, un poquito más interesante de estudiarle. Por eso lo vamos a ver un poco más amplio. Clase de drenaje, entonces. El drenaje se refiere a la rapidez con que el agua ingresa desde la superficie y posteriormente se mueve a través del perfil del suelo, lo que está íntimamente relacionado con la permeabilidad y el escurrimiento superficial. Desde el punto de vista del suelo, las restricciones al drenaje natural pueden ser de diverso origen. Entre las más comunes, por ejemplo, tenemos que la formación de horizontes o estratas que sean poco permeables o que estén cementadas, una gran compactación. Lo segundo, según las posiciones topográficas desfavorables, entre otras. Veamos entonces estos criterios de aproximación. Cuando nosotros podemos ver los criterios de aproximación con respecto al drenaje, considerado con un código W, y en este caso, cuando es muy pobremente drenado, W1. Y esto se refiere a que son suelos saturados hasta la superficie la mayor parte del año y se muestran lo suficientemente saturados para impedir el crecimiento de los cultivos más importantes, excepto el cultivo del arroz, que obviamente que sería una ventaja para este cultivo. A menos que se drenen artificialmente, dice aquí, a menos que se ocupen alguna técnica para poder sacarle el agua, para poder utilizarlos, pero normalmente eso difícilmente se hace. Las condiciones de drenaje se deben a un nivel freático alto, estratas impermeables u otras, siendo la topografía plana o deprimida y presentándose frecuentemente inundada. W2, pobremente drenado, que son suelos que están saturados hasta cerca de la superficie durante una parte considerable del año, de modo que los cultivos no pueden crecer en condiciones naturales. Se originan por una zona saturada, una zona de bajo movimiento de agua en profundidad, aguas que afloran o de una combinación de ellas. El drenaje artificial es necesario para efectuar cultivos en el W2. W3, imperfectamente drenado.
suelos saturados lo suficientemente cerca de las superficies o durante tanto tiempo que las operaciones de siembra y cosecha o el crecimiento de los cultivos se restringen notoriamente a menos que se establezcan un sistema de drenaje artificial. Estos suelos tienen una estrata en que el movimiento del agua en profundidad es bajo, muestran estados saturados alto en el perfil, incrementados de agua por afloramiento o una combinación de estas condiciones. Moderadamente bien drenado, W4. Suelos saturados lo suficientemente cerca de la superficie o durante tanto tiempo que las operaciones de siembra o cosecha o los rendimientos de algunos cultivos se ven afectados adversamente a menos que se establezca un sistema de drenaje artificial. A menudo tienen una estrata y el movimiento de agua en profundidad es lento. Muestran estado saturado relativamente alto en el perfil, incrementos de agua por afloramiento o algunas combinaciones de estas. Bien drenado, W5. Suelos con capacidad de retención intermedia y óptimas de agua, pero no están lo suficientemente saturados cerca de la superficie o por periodos largos durante la estación de crecimiento para afectar adversamente los rendimientos. Excesivamente drenado, W6. Suelos con baja capacidad de retención de agua y de movimiento en profundidad, rápido o muy rápido, no adaptados para la producción de cultivos a menos que se rieguen. Así que esos serían los criterios con respecto al drenaje. Cabe señalar que para cada uno de los criterios también existe este tema, pero vamos a ver algunos de forma más superficial, otros un poco de manera más profunda. Criterios de definición. Los criterios de definición son aquellos que, al combinarlos con los criterios de aproximación, nos permiten determinar la capacidad de uso de los suelos, que a eso se refiere con CCUS. Estos son, por ejemplo, la textura del suelo, el agua aprovechable del suelo, la pedregosidad subsuperficial, clases de erosión y clima. Cabe señalar que para llevar a cabo la determinación de la textura en suelos arables, normalmente es considerado como profundidad de muestreo la extensión del horizonte AP, que aproximadamente es entre 20 y 25 centímetros, ¿ya? Y finalmente los criterios especiales, que son aquellos que describen una condición particular existente. Estos son, por ejemplo, inundación, salinidad, sodicidad, alcalinidad, por ejemplo. ¿Listo? Así que de todo eso, nosotros podemos ir caracterizando y dándole, valga la redundancia, características especiales a los suelos para poder ir clasificándolos del 1 al 8. Y lo que vamos a ver hoy día martes, en primera instancia, van a ser los suelos arables y el viernes vamos a terminar con los suelos no arables. Capacidad de uso de los suelos. Este sistema de clasificación por capacidad de uso establece 3 niveles de clasificación de menor a mayor detalle: la clase, la subclase y la unidad de capacidad. Lo que vamos a ver hoy día van a ser algunas clases y subclase y unidad de capacidad la vamos a ver el día viernes. Los más utilizados en la interpretación de los levantamientos suelos son los dos primeros niveles, clase y subclase. Son una ordenación de los suelos para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos. Además, indica las dificultades y riesgos que se pueden presentar al usarlos. Está basada en la capacidad del suelo para producir, señalando las limitaciones naturales que tienen los suelos. Las clases convencionales para definir las clases de capacidad de uso son 8, designándose con números romanos del 1 al 8, ordenados según crecientes limitaciones y riesgos en el uso. Veamos entonces las clases de capacidad de uso. El primer grupo grande que podemos ver aquí o la primera división grande son tierras adaptadas para cultivo y tierras no adaptadas para cultivo. En este caso, lo que vamos a ver hoy día martes son estas tierras que son adaptadas para cultivo. Clase 1. Tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son suelos casi planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de retención de agua y la fertilidad natural es buena, o responden en muy buena forma a la aplicación de fertilizantes. Los rendimientos que se obtienen utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo son altos en relación con los de la zona. Los suelos se adaptan para cultivos intensivos. Para ser usados agrícolamente se necesitan prácticas de manejo simple con el fin de mantener su productividad y conservar su fertilidad natural. O sea, suelo casi en perfectas condiciones desde el punto de vista agrícola. Veamos la clase 2. Presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación.
corresponden a suelos planos con ligeras pendientes. Son suelos profundos o moderadamente profundos de buena permeabilidad y drenaje. Presentan texturas favorables que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que la clase anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, que en la clase anterior podríamos habernos encontrado con franco y acá en esta ya podríamos encontrarnos con franco arcilloso o franco arenoso. Las limitaciones más corrientes que pueden presentar solas o de manera combinada son tener una pendiente suave, moderada erodabilidad por agua-viento o efectos adversos moderados de erosión pasada. La erodabilidad es la susceptibilidad del suelo a ser erosionado, ¿ya? Menor profundidad que la de un suelo clase 1. Estructura y facilidad de laboreo desfavorable. Ligera a moderada cantidad de sales o de sodio fácilmente corregible, pero con posibilidad de recurrencia. Y contenido de agua en exceso, corregible por drenaje, pero existe siempre con una limitación moderada. Y limitaciones climáticas ligeras. Esa es la capacidad de uso de la clase 2. Veamos la 3. Presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden ser buenas para ciertos cultivos. Tienen severas limitaciones que reducen la elección de plantas o que requieren de prácticas especiales de conservación o de ambas. Las limitaciones más corrientes para esta clase pueden resultar del efecto de una o más de las siguientes condiciones. Primero, que tenga un relieve moderadamente inclinado a suavemente ondulado. Alta erodabilidad, o sea, susceptibilidad a la erosión por agua o vientos, o severos efectos adversos de erosiones pasadas. Suelo delgado sobre un lecho rocoso, sobre un hardpan, frangipan, etc., que limitan la zona de arraigamiento y almacenamiento de agua. Permeabilidad muy lenta en el subsuelo. Baja capacidad de retención de agua. Contenido de agua excesivo o algún anegamiento continuo después de drenaje. Limitaciones climáticas moderadas. Inundación frecuente acompañada a algún daño a los cultivos. Los suelos de esta clase requieren prácticas moderadas de conservación y manejo. Finalmente, de lo que vamos a ver el día de hoy, clase 4. Presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivo, al igual que la clase anterior. Estos suelos al ser cultivados requieren prácticas de manejo y de conservación muy cuidadosas, más difíciles de aplicar y mantener que las de la clase 3. Los suelos en clase 4 pueden usarse para cultivos, praderas, frutales, praderas de secano, etc. Los suelos de esta clase pueden ser adaptados solo para 2 o 3 de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser baja en relación a los gastos sobre un periodo largo de tiempo. Las limitaciones más usuales para los cultivos de esta clase se refieren a suelos delgados, pendientes pronunciadas, relieve moderadamente ondulado y disectado, baja capacidad de retención de agua, contenido de agua excesivo con riesgos continuos de anegamiento después del drenaje, muy alta erodabilidad por agua o viento o severa erosión efectiva. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, existen varias capacidades de uso, por eso después, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, de los estudios de suelo, cuando estudian, por ejemplo, las series de Paine, las series de Buin y distintas otras series de suelo, las catalogan con la capacidad de uso que tienen, para que uno también pueda ir decidiendo qué tipo de cultivo es el mejor para la zona y el lugar específico. Chicos, nos vemos en clase, espero que estén muy bien y nos estamos viendo.